Ya son menos, ya. Ojalá que en el examen no aparezca un montón. Porque los voy a tomar ahora. ¿Ok? ¿Sí? Ah, qué bueno. Voy a tener que tomar el oral porque No, pero luego. hay muchos que no vienen, no estudian y quieren pasar, eso tampoco. Pero los que reconozca. Profe, que no se acuerda de su cara, a él toma el oral. Y lo malo es que yo no les conozco a ustedes por su nombre ni nada, pero por la cara sí les conozco. Más típico. Una cosa igual. Ya sé. Usted que acaba de llegar, ¿qué ha visto en normas legales? Sus normas legales, sáquenle. Vean los títulos, dice. No me pregunte, señorita, yo le estoy preguntando, yo le estoy pidiendo a usted que saque usted sus normas legales y que lea. Saque sus normas legales. No, espera. Pero habíamos quedado que tiene que traerlo. Otra vez. Miren, esto está mal. Ya vamos a comenzar a poner nombres a los alumnos que estuvo aquí. Está bien, ella faltó porque estaba enferma, está bien, ¿no? Pero ¿cuál era su obligación, señorita? Recuerden su obligación. En la primera parte, Por favor, póngase de pie. en la primera parte, abre y nomás. Estamos en una facultad de Derecho. El libro de derecho. Si me pregunto, voy a leer resúmenes legislativas. Porque si no existe esa clase, inmediatamente puedes llamar a cualquiera de tus compañeros, compañeras, para averiguar qué clases hay. Si no, ¿cómo vas a poder hablar? Tenemos que comenzar a cambiar. Si están en esta clase no es para que sea uno más del montón que está ahí. No. Gente diferente, con ánimo de vivir, con alegría, con deseo de aprender, con deseo de estudiar, con deseo de hacerse abogadas, abogados. Piensen ustedes que facultades de derecho hay hasta de más en el Perú. Ya eso es súper exagerado. Y prácticamente en todas las universidades se regala el título de abogados y abogadas. Luego regresan. Ay, todavía se nos mencionaron. Y dan gracias a Dios, gracias a sus padres, a sus hermanos, por haber colaborado con ellos y ayudado a que terminen la profesión. ¿Qué ayudado? ¿Qué colaborado? Esas familias tuvieron el mínimo conocimiento de lo que es el derecho. Y esas familias tuvieron conciencia del futuro de sus hijas, de sus hijos, que con mucha esperanza lo enviaron a la universidad. ¿Tuvieron conciencia de eso? No. Somos una sociedad súper subdesarrollada. Culturalmente. Ustedes tienen que despertar de ese sueño oscuro que vive el país y pensar en su futuro, en que si están aquí para estudiar derecho,
Entonces tienen que aprender desde aquí, desde la introducción al derecho, desde el ABC del derecho. Pero, si aquí le decimos, el que no sabe la norma, la estructura de la norma jurídica no pasa, y después aquí resulta que no sabe la estructura de la norma jurídica, Supuesto. ¿para qué sirve? Sí. Consecuente. Pues ahí, ¿para qué? ¿Cómo va a ser abogada, abogado? Uno más del montón. No puede ser, pues. Ustedes tienen toda la posibilidad de tener éxito en la vida. De pasar, mientras otros se quedan. Otros se quedan. Yo he estudiado aquí en una época, ya les he dicho, en que las clases sociales eran bien divididas, ¿ah? Aquí al grupo había los de la derecha, los ricos, los Flynn, los Piero, los Díaz Canseco y todo, y aquí estuvimos los del pueblo, no se reunían con nosotros, ellos. No, que se iban a juntar con nosotros. Pero después, ya les he dicho después, a muchos de ellos les he tenido que dar la mano. Porque la vida es así. Hoy puedes estar arriba, mañana puedes estar en el piso mismo. Y si conoces de la vida, eso no te desmorona. Te levantas con más fuerza, confiando en tu propia fuerza, en tus propios conocimientos. En caso contrario, somos una sociedad llena de gente perversa, de gente envidiosa. Que tiene tal casa, que por qué vive en tal sitio. ¿Por qué? Con el trabajo, pues. Con el conocimiento, pues, que se ha adquirido aquí en el aula. ¿Dónde más? Eso conduce al éxito. Si bien los griegos decían que todos ya estamos destinados ahí, que ya tenemos un destino, que de eso no podemos escapar, decían ellos. Nadie puede escapar de su destino. Pero hay que prepararnos para esforzarnos, para que cuando llegue la oportunidad hagamos las cosas bien, nos salga bien. Como abogadas, como abogados, en algún momento les llega un caso importante, tienen que cobrar, pues. Tienen que cobrar. Si para eso han estudiado, si para eso se han quemado las pestañas, y con un caso, a veces con un caso, pueden ganar lo que un funcionario público gana en años. En años. Solamente que hay que actuar con buena fe, decentemente, sin aspirar a hacerse millonario de la noche a la mañana. Eso no es posible. Lícitamente, decentemente, no es posible enriquecerse de la noche a la mañana. No es posible. Lícitamente, decentemente, es posible. Eso, pero con el tiempo, con disciplina. La vida disciplinada les va a llevar a desembocar en eso, en el éxito. Y luego, por supuesto, viene la envidia. Somos una sociedad llena de gente envidiosa, de gente que muchas veces no han tenido mucho éxito, pero luego se han ido abajo.
Eso sucedió con Velasco Alvarado. Los hacendados, que eran personas muy, muy poderosas en el Perú, los dueños del Perú, perdieron las haciendas y muchos de ellos se suicidaron. Porque ya no tenían que comer. La riqueza se puede acabar en un instante, pero lo que tengas aquí, nadie te va a expropiar, nadie te va a quitar. Eso va a ser tuyo hasta que mueras. Venimos a este mundo absolutamente sin nada. Sin nada. Y en este mundo, si venimos sin nada, podemos, ¿no?, adquirir muchas cosas. Muchas cosas. Con el trabajo, con el conocimiento, con el esfuerzo, en cualquier profesión, ¿no? Claro que hay algunas profesiones que nunca se va a salir, pero hay otras, ¿no?, que son profesiones de competencia, medicina, derecho, ingenierías, que es un montón de ramas aquí en la ingeniería, contabilidad, ¿no?, economía también, etc. A mí, por ejemplo, me hubiese gustado muchísimo estudiar antropología, paleontología, que me encanta eso. Pero yo pensaba, ¿de qué voy a vivir? ¿Está frío? Eso yo pensaba. Filosofía. Esas cosas que Sus me caras encantan. en sociales, ¿saben? Por todos lados. Cuando a veces he tenido oportunidad, he vuelto a mi tierra, me he ido a buscar, a escarbar la tierra, a encontrar cosas, ¿no?, a sorprenderme, por ejemplo, de que allá arriba en las alturas hay cosas del mar que allí se han petrificado y en las partes más altas de los Andes, lo cual quiere decir que es cierto fue que todo esto estaba cubierto por agua en algún momento, ¿no? Pero hay que ser realistas. Estudien ustedes. Se les ha dicho que traigan el peruano. No para que me repitan de memoria. La ley en sentido material es toda norma dada por los organismos competentes del Estado dentro de sus respectivas competencias. Eso es un documento de memoria y ya está. La cuestión es que lo sepan ustedes allí en la realidad y allí ustedes ven allí ¿qué encuentran allí? ¿Qué encuentran? Ley. Porque ley, en el sentido estricto, es la ley dada por el organismo del Estado encargado de dar leyes. Y ese es, ¿no?, el poder legislativo. A lo más lo podemos equiparar. Las otras, ¿no?, que están equiparadas por la propia Constitución a la ley. Todo eso es ley en sentido formal. Pero si hablamos ley en sentido material, es un concepto amplio de ley. ¿Qué encuentran ustedes ahí? Ordenanzas municipales. Ordenanzas municipales. ¿Ah? Decreto legislativo. Edictos municipales. ¿Qué más se encuentran allí? Resoluciones ministeriales. ¿Cómo? Resoluciones ministeriales. Resoluciones ministeriales, fíjense ustedes. Decreto supremo. Allí, en normas legales, allí están encontrando Decreto supremo. decretos supremos. Decreto legislativo. Entonces, Aquí está. ya, ¿a qué se refiere? Leo el título. Decreto legislativo número 1576, la Presidencia de la República, por cuanto que mediante la ley número 31880, la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres naturales, el niño global, infraestructura social. Ya,
ahí nomás. Fíjense ustedes, ya se les ha dicho que en la clase decreto legislativo. Y el Congreso de la República es el que legisla. Pero el Congreso de la República puede delegar en el Ejecutivo para que legisle. Pero eso tiene límites. ¿Cuáles son esos límites, señorita? ¿Cuáles son esos límites que tiene el Ejecutivo para legislar por delegación del Congreso? El Congreso lo delega al Ejecutivo para que legisle. Ahora, ya usted es asesora ministerial allí, ¿no? ¿Cuáles son esos límites señalados por la ley? La límite que tiene que seguir el Poder Ejecutivo es lo establecido en la Constitución, y aparte ellos trabajan más que nada cuando el Congreso está, por ejemplo, O sea, un palabreo total. En materia tributaria. No es así, pues. En materia tributaria, no Ya. puede legislar. Decreto legislativo, ¿no? Los límites son que el Congreso le dice que debe legislar sobre qué. Solo alguna materia. ¿Sobre qué materia? Materia económica. ¿Sobre qué materia? No, el decreto legislativo le dice sobre qué materia. El Ejecutivo no puede legislar sobre cualquier cosa, ¿no? Te llama, tú eres asesor, te llama el presidente, oiga usted, mire usted que ahora aprovechemos de esto y vamos a sacar este decreto legislativo sobre, no, hay que modificar esta región. ¿Qué le dices? No, porque eso tiene que hacerlo el Congreso. ¿Pero te basas en qué? Perdón, ¿Te basas en qué? en lo que me ha Tienes dicho que el mirar el decreto legislativo. Materia. Ustedes tienen allí un decreto legislativo. Sí. Y allí tienen que decir sobre qué materia o materias va a legislar el Ejecutivo. Y allí tiene que decir por cuánto tiempo. ¿Ah? ¿Qué ustedes creen que esto es para aprenderlo así sin ninguna aplicación práctica? El derecho es realidad práctica. Lo que ustedes están estudiando aquí, eso nos va a servir toda su vida, Por 90 días. toda su vida. Si ustedes leen allí un decreto legislativo, saben lo que nosotros hemos explicado aquí sobre el decreto legislativo, pero ya esto es así, pues. Que hay límites materiales, hay límites de tiempo. 90 días. Se venció. Bueno, será 90 Sí, días acá, allí, acá. puede ser. Ese es en ese decreto legislativo. Claro. 1576, sí, 90 días. En ese, ven ustedes. Seguridad hay ciudadana. límites. Entonces, no estamos aquí para aprender solamente de memoria. Todo lo que ustedes van a estudiar, miren, ejemplo, miren. Yo he ejercido el cargo, ustedes saben. ¿Quién pudo decir, contradecirme algo? ¿Quién? ¿Quién? Yo me iba a dejar apoyar porque un mequetrefe allí que es periodista va a querer apabullarme. ¿Qué? Un ignorante. ¿Ah? Yo he estudiado aquí. Yo no he estudiado en escuelita. Yo he estudiado en universidad. ¿Qué es esto? ¿Ah? Y todo tiene, la mayoría tiene que ver allí con introducción al derecho. Lo elemental, porque allí no vas a discutir, no, por ejemplo, ¿qué es la cesión de la posesión contractual? No, de esas cosas no se habla. Eso es para el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, es de mi especialidad. ¿No? La revisión del contrato por cuestiones extraordinarias e imprevisibles. Eso no lo tratamos ahí. Aunque a veces eso que es de derecho privado sirve para el derecho público. ¿Ah? Por ejemplo, para ver las cuestiones relativas a la COVID-19, que fue un hecho extraordinario e imprevisible. Yo lo que quiero es que ustedes tomen conciencia de lo que es el derecho. No estamos aprendiendo aquí de memoria nomás, despierten. Sean diferentes. Sean diferentes. Ahora con nuestro jefe de práctica paso por allí, veo el lugar, ¿no?, donde funcionan las computadoras. Eso lo puse yo.
puse eso. Con 2 laboratorios. Y ahora, cerrado, digo, ¿por qué está cerrado? Bueno, que el horario ya no es el horario, o que tienen que cerrar porque pueden robar. Ahí, como hablábamos con él, no tiene conciencia de lo que es la universidad. El alumno está sentado allí y se escucha que por allí robaron. ¿Qué le interesa? Eso no es normal de un ser humano. No. Si robaron por allí, les han robado a todos ustedes. Porque ustedes son parte de la universidad. Si no, ¿por qué diablos van a pensar de que no el tercio en el gobierno, que también hace... ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? ¿Ah? Si no tienen ni conciencia siquiera de lo que es la universidad. Es de ustedes. Y es no solamente de ustedes, es de todos los peruanos, porque es una universidad nacional. Todos tienen que cuidar porque alguien no vaya a coger las cosas de la universidad. Porque si alguien se quiere llevar una llave, eso les va a perjudicar a ustedes. No va a funcionar el agua y eso les perjudica a ustedes. Nos perjudica a todos, hay que tomar conciencia de eso. ¿Por qué? Cuando salimos al extranjero, allí sí ya despertamos. Hace pocos días viene un ingeniero que trabaja en Canadá, amigo de mi hijo. Estamos en la casa, estamos conversando. Y él trabaja en una empresa. Mi empresa, dice. Mi empresa. Él es un trabajador de esa empresa. Pero dice, mi empresa. Claro, nadie se da cuenta, pero yo me doy cuenta, pues. Yo me doy cuenta cómo ha cambiado. Es su empresa. Es un trabajador de la empresa. Esa empresa le da de comer. Esa empresa le permite llevar el pan para su casa. Esa empresa le permite, por ejemplo, hacer un viaje, venir a visitar a su país. Mi empresa. Y les aseguro que el empresario igualito considera al trabajador. Pero vamos a comparemos un trabajador peruano con un trabajador europeo, ¿no? De los países desarrollados, no de los que están allí casi como nosotros. Entren nomás a los servicios higiénicos y van a ver el que está limpiando. Un papelito chiquitito y allí mismo se lo limpia. Ese hombre trabaja. Pero vamos a ver aquí cuántas está. No, con pereza. Si quiere lo recoge, si no lo deja. Pero igualito es el hermano, igualito es el profesor. Igualito. Porque se limpia de mano, se seca con el papel y lo tira al piso. ¿Qué bestia es esto? Yo he nacido en el campo. Es imposible que yo haga eso. Y seguramente que él nació no en un hogar cómodo, pero es un lugar sucio, un lugar cochino. ¿Qué hacemos? Jamás tires un papel al piso. En tu casa no, aquí no, en la calle no. Cambia, sea un ser humano. Bueno, es todo. Todito es eso. Varón o mujer, ser un ser humano bueno. Todito es eso. Por bueno, hasta te querrán matar. ¿Pero qué vas a hacer? Pues es nuestra sociedad. Estamos
Entonces, ya ustedes han visto allí sus normas legales. Ya saben que es un concepto de ley en sentido material, un concepto amplio. Pero en sentido estricto, también ya conocen ustedes que la ley es creada por quién, yo ya me olvidé. ¿Por qué? La sociedad. ¿Por qué? El Congreso, pues, es el órgano legislativo. A veces el Congreso delega en el Ejecutivo para el que legisle en ciertas materias. A veces. Indicándole sobre qué materias y señalándole qué plazo. Bien, ley en sentido formal. Estamos viendo las fuentes del derecho y la primera fuente del derecho es la ley. Pero allí, cuando hablamos de ley, pues hablamos de ley en sentido material. Porque estamos comprendiendo allí a la Constitución también. ¿La Constitución es dada por el Congreso o no? No. Por la Asamblea Constituyente. Por la Asamblea Constituyente. Un país tan atrasado, brutalmente atrasado, que me están investigando por haber escrito un artículo sobre la Asamblea Constituyente. Hay que ser bestias. Hay que ser bestias. Porque en todo currículum, y lo he encargado aquí a nuestro ayudante para que me saque la currícula o currículum de diversas facultades, está la Asamblea Constituyente. Claro, lo presento bonito, hermano, y digo, les ha sorprendido esto, pero miren ustedes, no, esto figura en todos los currículos de las facultades de Derecho. Y todo alumno que ha aprobado Introducción al Derecho o Derecho Constitucional, ¿no?, sabe qué cosa es la Asamblea Constituyente. Ya de relax, le estoy diciendo, ¿ves? ¿Cómo aprobaste? ¿Cómo aprobaste? Pero esos son los que nos gobiernan. Esos son los que administran justicia. Por eso les digo que el atraso de nosotros, antes que económico, antes que social, es un atraso cultural, es cultura. Estamos demasiado atrasados, demasiado. Y si no conoces eso, entonces también ¿cómo vas a hacer bien las cosas cuando ocupas un alto cargo? ¿Cómo lo vas a hacer? Es imposible. Eso, tenemos que ser conscientes de eso. Y tenemos que ser conscientes que no vamos a cambiar al mundo de la noche a la mañana, sino que tenemos que preparar a la sociedad para que despierte y mejore su nivel cultural y sepa conocer sus derechos. Y cuando se llegue a eso, entonces la sociedad conocerá que la fuente principal del derecho es la ley y que todos nos tenemos que sujetar a la ley, gobernantes y gobernados. Y eso lo van a encontrar en todo texto de introducción al derecho, de filosofía del derecho, de derecho constitucional, en todo. Por eso nosotros hemos estudiado la jerarquización del ordenamiento jurídico, la jerarquización de la ley en sentido material. Tenemos que comenzar por la Constitución, buena o mala. Para eso está la interpretación. Si hay conflicto entre una norma constitucional
o un tratado internacional del cual el Perú es parte, ¿no? Y ya por ese hecho ha pasado a formar parte de nuestro organismo, de nuestro, ¿no?, sistema jurídico, de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Tenemos que aplicar primero esas normas. Si se contradicen con la ley, porque la ley es de menor rango, es de menor rango. Si hay contradicción entre una ley y un reglamento, que se presenta con muchísima frecuencia, tiene que prevalecer la ley. ¿Y por qué se presenta con muchísima frecuencia? Porque la ley se regula mediante un decreto supremo, mediante un reglamento que se llama decreto supremo. Se detalla allí el contenido, pero ¿qué hace al dar esa reglamentación de la ley? Modifican la ley. Luego tienes que batallar, en el caso concreto, para demostrar que esa norma de inferior jerarquía está violando la Constitución. Pero ese va a ser tu trabajo, porque con eso te vas a encontrar a cada rato. Entonces, fuente del derecho, la primera, La ley. la ley. Dentro de la ley, en sentido material, ¿cuál es la primera fuente? Formal del derecho. La Constitución. ¿Cuántas veces lo han leído ustedes? ¿Cuántas veces? Lean el artículo 51 de la Constitución. Librita. La Constitución prevalece sobre toda norma legal. Ahí miren ustedes, la Constitución prevalece sobre toda norma legal. ¿Continúa? Luego hay otro artículo, creo que es el 138, 139. Establece lo mismo, que cuando el juez encuentra que hay contradicción entre una norma constitucional y una legal, tiene que preferir la constitucional. Pero eso ya debe ser de conocimiento de ustedes, así como 2 y 2 son 4. 138. 138. 138, puede darle tú. En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. Bien. Sí. La Constitución está por sobre todo cualquier norma. Los tratados internacionales sobre derechos humanos, como hemos visto ya, también hemos explicado eso. Los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional. Por eso es que un país, para adherirse a un tratado internacional, si con ese tratado se viola la Constitución, primero hay que modificar la Constitución. Primero se tiene que modificar la Constitución. Cosa que no se hace muchas veces. Pero para eso tenemos que tener un Congreso que conozca. Un Congreso que sea capaz de debatir, ¿no?, sobre si analizar ese tratado internacional, si contraviene o no contraviene a la Constitución. Porque no es solamente la fuente del derecho, la ley así como está allí escrita, sino eso tiene que interpretarse. ¿Cuál es su verdadero sentido? Y en las interpretaciones también hay una jerarquía. ¿Cuál es la interpretación que prevalece sobre todas las otras? Es la del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es el juez de la ley. Y ya saben ustedes cómo es nuestro Tribunal Constitucional.
Todo el mundo lo sabe ahora. Ah, 138. esa es la cuestión. Y se dan leyes para modifican la Constitución mediante una ley ordinaria. Eso no se puede. Eso no se puede. La Constitución se modifica, ¿cómo? ¿Cómo se modifica la Constitución? Usted. ¿Es alumno? ¿Yo? Sí. ¿Es referente? ¿Ah? ¿Yo? Sí. Sí, soy alumno. ¿Cómo? Soy alumno. Ya. ¿Cómo se modifica la Constitución? Se puede modificar por referéndum. ¿Por? Referéndum. ¿Por qué? Referéndum. A ver, ¿cómo es eso? No, no es que estés del todo mala, pero ¿cómo es eso? ¿Ah? Para modificar la Constitución hay que seguir el proceso señalado allí en el artículo 206. No es necesario ser constitucionalista para saber eso. Es lo más elemental. Ya me saliste con tu celular. Claro, pues, por eso eres el alumno que eres. Otra vez trae tu Constitución. Otra vez trae tu Constitución. Te va a beneficiar. Te va a beneficiar, ¿no? Y a lo mejor despiertas también. Y si despertaste al mundo del derecho, entonces vas a comenzar a estudiar derecho. Y te va a gustar realmente, ¿no? ¿Y qué pasa? Pero fíjense ustedes, la ley es fuente del derecho, la ley interpretada. ¿Por quién? Por el Tribunal Constitucional, por los órganos encargados de administrar justicia, también por los órganos administrativos en la llamada justicia administrativa. También hay buenas decisiones allí, ¿no? Y a veces hay laudos arbitrales que son buenos. Ellos aplican la ley como interpretándola. Y si no hay ley, así a secas para el caso concreto no hay, entonces se recurre incluso a la analogía, que lo van a aprender en este momento. La analogía, que se presenta en el siguiente caso. Hay dos hechos, uno que está regulado, otro que no está regulado. Pero en los dos existe identidad de razón. Los mismos persiguen la misma finalidad. Con los dos, por ejemplo, se persigue transferir la propiedad del bien. El bien es el mismo, solo que uno está regulado y el otro no está regulado. Entonces, vía analogía, al hecho no regulado le aplicamos la norma del hecho regulado, porque los dos son semejantes. Entre los dos existe identidad de razón. Con la analogía estamos aplicando la ley. La analogía no es una fuente supletoria del derecho. En la doctrina ustedes van a encontrar esa teoría de que la analogía es fuente supletoria del derecho. No, señores, es la aplicación de la misma ley, de la misma norma que está regulada allí en el Código Civil, en la Ley General de Sociedades, en la Ley del Sistema Financiero, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Es el mismo derecho objetivo, no es otro. Claro que hay disciplinas en las cuales no puede haber aplicación analógica de la ley. ¿Cuál es esa? Materia penal. En materia penal no, pues. Allí la única fuente, ¿cuál es? La ley. La ley. La ley, no hay otra. Ni siquiera hay analogía allí no está prohibido expresamente. Artículo octavo, Mano refuta. ¿Y qué pasa si no hay ley aplicable para resolver el caso concreto? ¿Qué pasa? Se toman los principios. Los principios. Los principios generales del derecho.
Y sí, efectivamente, así dice el derecho peruano. Pero ¿saben qué? Porque ha sido hecho por personas que no saben nada de derecho. Pero que sin embargo decimos que son extraordinarios estos. Ah, qué inteligente, ah, chiquitos, otro gran constitucionalista, todo eso. Esos animales pusieron eso que acabo de mencionar. ¿A quién le hace daño? A los jóvenes que van a ser después abogados. Porque si no hay ley, nos vamos a la fuente principal del derecho antes de la ley incluso. ¿Cómo surgió el derecho en el mundo y cómo sigue surgiendo hasta la actualidad? ¿Cómo es? La costumbre. Usos y costumbres. Pues usos y costumbres. Pero no sabemos eso, pues. No sabemos cómo surgió el derecho en el mundo. El derecho surgió a través de usos y costumbres, cuando ni siquiera sabíamos todavía escribir. Por imitación aprendíamos lo que es bueno para la caza, lo que es bueno para la pesca, lo que es bueno cuando vemos una tribu más allá que aparece y que esos seres son semejantes a nosotros, lo que es bueno para la pesca, ¿no? Después, cuando ya nos convertimos en sedentarios, nos ubicamos en un solo sitio y comenzamos a producir allí la agricultura, la ganadería, lo que es bueno para el uso común de esa propiedad, porque allí no era común el uso de la tierra. La tierra para cazar, para pescar, para producir, ¿no? Apareció como principios generales del derecho. Si nosotros apenas estábamos con un principio general de derecho extraído, no de la razón y todo eso, si todavía recién estábamos saliendo del cascarón. Y eso demoró muchísimos años, ¿no? Muchísimos años. Ya, por supuesto, con el lenguaje ya se iba transmitiendo, ¿no? De generación en generación. Después avanzó con la escritura, ya se fue perennizando esas normas. Se producían conflictos, los jueces tenían que resolver eso. Apareció ya lo que se llama ahora la jurisprudencia. Y después recién surge la ley. Así es como nace la ley. A veces en nosotros nace la ley, ¿sabe qué cosa? Racionalmente, de la mente del gran jurista. Y eso es lo que nos ha arruinado. Eso es lo que nos ha arruinado. Por eso tenemos las leyes que tenemos. Ustedes que tienen su celular pueden buscar el título preliminar del Código Civil Español. Título preliminar del Código Civil Español, ¿no? Miren, para modificar ese título preliminar se designó una comisión que trabajó cerca de 15 años solamente para hacer esta modificación. Aquí cualquier mequetrefe hace la modificación del código de acuerdo a su conocimiento genial. No. Si queremos mejorar nuestro código, tenemos que formar a la gente que lo tenga que hacer. ¿Lo ubicaron? Sí. Ya. Den lectura al artículo primero del título preliminar. Artículo 1, inciso 1. Fuerte, por favor, señorita. Artículo 1, inciso 1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Miren ustedes. La ley, la costumbre y los principios generales del derecho. No han copiado. O sea, la fuente principal del derecho es la ley, entendida en su sentido amplio, entendida como toda aquella norma no dada por los diversos órganos del Estado dentro, por supuesto, de sus competencias. La ley interpretada, y donde es posible incluso
aplicada por analogía. Y allí se agota. Ya no hay ley. Entonces pasamos aquí. ¿Qué dice el libro? La costumbre. La costumbre, pues, el sentido lógico. Eso saben cuando han estudiado Derecho, cuando han estado en una clase de introducción al Derecho. Eso han estudiado. Esos no son esos súper inteligentes que creen que porque tiene dinero es también inteligente. También conoce. No, no es así. No es así. Ustedes están viendo que a través de toda la historia de la humanidad el derecho aparece como usos, aparece como costumbres, o sea, prácticas sociales, que se van imponiendo allí en la comunidad, que todos los miembros de la comunidad lo acatan, porque tienen el convencimiento de que es obligatorio. Y porque tienen el convencimiento de que eso es bueno. Y porque saben que no se puede, ¿no?, romper con eso. Porque si se rompe eso, entonces se rompe lo que ahora nosotros conocemos como el orden público. Esa situación de paz, de orden, se convierte en desorden. La costumbre. Y si no hay costumbre, nos vamos ahí sí ya, como último recurso, a los principios generales del derecho, a esas ideas básicas, fundamentales, que muchos consideran que está allí en la naturaleza misma del ser humano. Teoría jus naturalista. Claro, otros consideran que su origen es distinto, pero eso vamos a hablar después. Pero lo que quiero es que ustedes tengan en claro eso. ¿Cómo se tiene que modificar la Constitución en cuestión de fuentes? ¿Cómo se tiene que modificar la Constitución en cuestión de fuentes? ¿De ti? ¿Ah? Pero tú eres el uno. Pero si eres el uno. ¿De qué estamos hablando en esta clase? No escucho. Fuentes sería la ley, No, pero el tema es las fuentes del derecho. Por ejemplo, las fuentes usos, del derecho estamos diciendo. costumbres, que usos la y al final los fuente principios. principal del derecho es la ley. La ley en sentido material. Es un concepto amplio. Eso que has visto ahí, tus normas legales. Tus normas legales. Así que, muestra, ponte de pie. Venga acá, adelante. Nunca te sientas menos, hermano, somos iguales. No, Como nervioso. somos igualitos, mírate. Somos iguales. ¿Qué encuentras ahí? ¿Qué normas se encuentran? No, pero no te pongas nervioso, sino mira y lee lo que encuentras acá. ¿Qué es lo que encuentras? Decretos legislativos. No, pero decretos. No te pongas nervioso. Aquí no, todos somos iguales. ¿Qué otra cosa encuentras? No piensas, no imaginas nada, sino léelo lo que está allí. No, completamente. Ya, no, pero tienes que superar porque vas a ser abogado. Ahí vamos a ver. Vamos, yo quiero. Vamos a ver aquí. ¿Qué dice aquí? Léelo. Ya, listo. Decretos legislativos. Vamos a ver otro. Aquí, lee.
esta resolución ministerial trata de esta materia y eso lo regula allí, ¿no? O sea, eso está allí en normas legales. Ahora, lee aquí. Relaciones exteriores. Resolución ministerial. Autoriza viaje del funcionario diplomático a Francia en comisión de servicio. Ya, muy bien. Resolución ministerial. Todas estas normas han sido dadas. ¿Por qué? ¿De dónde vienes tú? Bueno, yo no sé uno. Ya, uno, ya. Tú eres de la gente valiente, ¿cómo no he visto? Bueno, nací en uno, pero no he olvidado. Ya. Está bien. No, o sea, Claro, uno puede nacer en Lima, puede nacer en Chota, puede nacer en una comunidad indígena, puede nacer en una comunidad de los no contactados. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Ahora, tú tienes que sentarte allí, ¿no? Y no ponerte nervioso ni nada, sino seguir la explicación, pensando cómo es el derecho allí en la realidad social. Allí en la realidad social lo que encontramos es todo lo que has visto aquí, ¿no? Ordenanzas municipales, ordenanzas regionales, decretos legislativos, resoluciones ministeriales, leyes. Creo que aquí no hay ninguna ley, ¿no? ¿O sí? No, creo que no hay. No. Sí, sí hay ley. La ley que deroga 31.897, ley que deroga la ley 31.876, ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. ¿Ah? O sea, hay leyes también. No. Aquí todos somos iguales. No les estoy diciendo que yo también he nacido en el campo. ¿Ah? Yo no he nacido en una clínica. Mis hijos han nacido en una clínica, con todo lo mejor. No, yo en el campo. No. En mi casa. En mi casa. Con una señora que lo llaman la partera. ¿No? Pero Ahí, yo no voy a tener vergüenza porque yo hablo con el rey tal. Porque he hablado con reyes también. Es un ser humano, rey, igualito que nosotros. Lo único que le digo, rey, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Lógico. ¿Qué más le voy a decir? ¿Ah? Gracias por su visita. Normal lo que decimos. Así le digo también a una señora campesina que a veces me visita y yo le digo, gracias señora por su visita. Tengo que darle ánimo. Es una persona como nosotros. ¿Ah? ¿A cuántos ministros he recibido? Al de Israel y al de los palestinos. Al de Inglaterra, como no al de España. ¿Y qué? Somos seres humanos. No tenemos por qué considerarlos menos. No. Entonces, fuente principal del derecho, la ley. Pero ya saben ustedes no están como el que ha estudiado en universidad de categoría, ¿no? La ley dada por el Congreso y el resto. Ley en sentido material, comenzando allí el ordenamiento jerárquico, constitución, leyes, reglamentos, ¿no? Bajando. No hay ley, no hay derecho escrito. Entonces nos vamos a ¿cuál? ¿Cuál es la cuenta? No hay derecho escrito. ¿Ah? ¿Hay el derecho escrito? No hay derecho escrito, no hay. A la costumbre. A la costumbre. A la costumbre. Los usos y costumbres. El derecho nace así. En Puno hay usos y costumbres.
como lo hay en Lima, como lo hay en el Callao, como lo hay en Cajamarca, como lo hay en Piura, como lo hay en Iquitos. Comunidades. ¿Ah? Las comunidades andinas también. Las comunidades, ¿no?, de indígenas o campesinas o pueblos originarios. 55 pueblos originarios en el Perú. Más de 55 clases de costumbres. ¿Ah? No hay usos y costumbres. ¿Y? No hay usos y costumbres. Ahí nos vamos a los principios generales. No. Con eso cerramos el círculo del ordenamiento jurídico. Con eso ya ningún hecho de la vida de relación social puede quedar sin una respuesta jurídica. Con eso ya ningún juez se puede negar A impartir ley. a administrar justicia alegando que no hay ley o que no hay costumbre. Bueno, pues no hay ley, no hay costumbre, hay principios generales del derecho. Pero el juez no se puede negar a administrar justicia porque puede ser procesado por denegatoria de justicia. Y eso me pasó en una clase de maestría, creo, en el Cusco, donde la mayoría eran magistrados, ¿no? Y no sé cuál es el tema que tratábamos allí, pero me dice, doctor, pero, por ejemplo, aquí demandan el divorcio, ¿no?, cuando son convivientes, no han contraído matrimonio. Entonces, ¿cómo voy a administrar justicia en ese caso? Pues claro, eso no, yo no lo puedo recibir. Miren ustedes, abogado, titulado en una buena universidad, como es la Universidad del Cusco, la San Antonio Abad del Cusco. ¿Ah? ¿Y qué aprendí? De memoria, alguna cosa. Porque yo no creo que no lo hayan enseñado las fuentes del derecho. Entonces he tenido que entrar a esto, a enseñar las fuentes del derecho. Doctor, no hay ley, es cierto, no hay ley, no han contraído matrimonio, no hay matrimonio, no, allí no hay divorcio, es cierto, no hay divorcio. ¿Costumbres hay? No hay, doctor. No hay. Y si no hay costumbres, ¿y hay principios generales del derecho? Ya se queda callado. ¿Qué quiere esa familia allí? Esa familia no se rige por su derecho tradicional, el servinato, el matrimonio de prueba, ¿no? Y se han quedado así, tienen sus hijos, han adquirido sus bienes. Ahora se separan. Y ellos no entienden eso como que se divorcian. Pero en el fondo no es lo mismo. No es lo mismo que esa familia que se ha formado allí, que tiene sus hijos, que tiene su patrimonio, y ahora se pelean, y ahora se separan, y ahora demandan el divorcio. ¿Cuál es el objetivo allí? ¿Cuál es la finalidad allí? Tenemos que declarar que se han separado. Se unieron de hecho, se separan de hecho. Tenemos que resolver la cuestión a sus bienes adquiridos allí durante su vida en común. ¿Cómo lo vamos a dejar así que se maten? ¿Qué diablos nos pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de universidad somos? No, señor, tenemos que resolver eso. Hay principios allí, por ejemplo, dice el principio, el enriquecimiento ilícito. Uno no se puede quedar con todos los bienes porque los bienes fueron adquiridos solamente a su nombre. Eso sería un enriquecimiento ilícito, es un principio general de derecho, reconocido por el derecho peruano, el derecho positivo, de todo el mundo. Pero que allí, no habiendo ley,
aplicamos no la norma allí, sino el principio general, que está por supuesto recogido ya en la norma. Pero el principio general es el sustento. ¿Cómo lo vas a dejar sin resolver ese caso? No estamos viendo en la clase anterior, o quizás no sé si fue con ustedes, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y después se separan. Ah, sí. Y durante la vida en común han adquirido sus bienes, por ejemplo, solamente a nombre de uno de ellos. Tiene que ser regulado. Y esa persona, a nombre de quien se ha adquirido los bienes, ¿no? Muere y se queda el otro. Y en cuanto muere aparece la familia. Porque ustedes saben, ¿no? Cuando uno morimos, allá aparece toda la familia. Allá aparecen los amigos y todo. ¿Ah? ¿Ah? Y vienen pues a heredar los bienes que les deja su causante. Pero ¿acaso esos bienes lo adquirió solamente él? Lo adquirió esa familia, por más informal que sea. Pero nosotros tenemos que proteger la familia como un principio general, independientemente de cómo se haya constituido esta familia. Nosotros tenemos que defender como abogados, ¿no?, al ser humano, sin discriminación alguna. No porque han contraído o se han unido allí, no en esa convivencia siendo del mismo sexo, sean mujeres, porque hay mujeres del mismo sexo que se unen. Como les he dicho en alguna ocasión, ¿cómo lo hacen eso? Ya no me pregunten, porque eso no sé. Yo también quisiera saber, ¿no? La curiosidad me mata, ¿no? Pero el derecho no... Pongamos la prueba. Qué asco, ¿no? El derecho, no, nosotros como profesionales del derecho tenemos que preocuparnos por resolver esa situación. Entonces, miren ustedes lo que es el derecho. Estamos hablando de realidad, no estamos hablando de imaginación. Estamos diciendo que la fuente principal del derecho es la ley. La fuente supletoria de primer grado es la costumbre, porque sabemos cómo nace el derecho. Falta la ley, tenemos que aplicar la costumbre, esas prácticas sociales de las cuales surge la ley. Y si no hay costumbre, entonces aplicamos los principios generales del derecho. Ahora dígame usted cómo hay que modificar la Constitución en materia de fuentes del derecho. Porque allí la Constitución dice que la fuente es la ley y que a falta de ley los principios generales del derecho, y a falta de principios generales del derecho la costumbre. ¿Cómo hay que modificar la Constitución? ¿Ah? No, pues en materia de fuentes, ¿qué modificación hay que hacer? ¿Ah? Mírenlo bien, él va a llegar a ser congresista. Acuérdense. Y entonces tienen que tener miedo de las leyes que pueda aprobar. Terror. ¿Ustedes qué creen? ¿Que uno está hablando así por hablar? Ese es nuestro Congreso. Ese es el Perú. Esos son los grandes intelectuales que hacen la ley. Eso. Ahora lean, por favor, todo el artículo 1 del título preliminar del Código Español, que como les digo, demoraron en esta comisión casi 15 años solamente para modificar esa parte del título preliminar. Y yo creo que es el mejor título preliminar de un código civil que existe ahora. Pero claro, hay un montón de códigos pues, que establecen, ¿no?, que si no hay ley se aplica la costumbre, y si no hay costumbre se aplican los principios generales del derecho, porque ellos también, los españoles,
los que inventaron eso, sino que estudiaron y saben cómo es el derecho, cómo surge el derecho, cómo evoluciona el derecho. Ahí, lean por favor, ahora sí, fuerte. Artículo 1, inciso 1. Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Inciso 2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otras de rango superior. Inciso 3. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Inciso 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Esa partecita, repítelo, por favor. Inciso 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Bien, continúa. En defecto de ley. Inciso 5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Inciso 6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Inciso 7. Los jueces... Repítelo eso, por favor. Inciso 6. Escuchen todos eso. Inciso 6. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Muy bien. Fíjense ustedes la jurisprudencia, el valor de la jurisprudencia. Sí, continúen. Inciso 7. Los jueces y tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. ¿Me ven ustedes allí? El juez no puede dejar de administrar justicia. Tiene que administrar justicia ateniéndose al sistema de fuentes que allí está señalado, en ese orden. En ese orden. Miren, ley, costumbre, principios generales, el derecho internacional que ha sido incorporado al derecho nacional cuando se ha publicado, ¿no? En su integridad allí en España, aquí cuando se ha publicado íntegramente en el Diario Oficial Peruano. Miren ustedes, complementa eso la jurisprudencia. La jurisprudencia, que son las interpretaciones dadas por los tribunales a la ley, a la costumbre y a los principios generales del derecho. Por eso les digo, es el mejor título preliminar que hay y que todos deberían copiar. Más bien ahora por Facebook lo podrían pasar a todos, ¿no? O cómo, no sé cómo. Ahí. Coordina después. Ya. La costumbre, entonces, la costumbre, como decimos, no son otra cosa que aquellas prácticas sociales que son observadas en una determinada comunidad, o sea, puede ser una costumbre nacional, puede ser una costumbre regional, puede ser una costumbre local, las costumbres de los pueblos indígenas, ¿no? Tenemos que respetar su sistema de derecho de ellos. Dos elementos tiene la costumbre, uno externo y otro interno. Uno externo es la práctica social, todos lo practican. Otro interno es lo que se llama la opinión, La aceptación. o sea, exacto, la aceptación por la comunidad. La comunidad lo acepta allí como fuente de derecho. La comunidad lo acata espontáneamente. Y lo acata espontáneamente porque nace allí de la comunidad, todos están contentos, todos están de acuerdo con esa costumbre. Es la que menos se viola. La ley se viola cada rato, la costumbre no, porque la costumbre es creada allí prácticamente por todos. Los caracteres de la costumbre es espontánea, no surge como la ley, con
como saben, ya un proyecto de ley, bla, 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 todo lo que se tiene que hacer allí. La costumbre nace espontáneamente, como un uso aislado, ¿no? En una determinada comunidad se va extendiendo hasta que ya es aceptado, ¿no? Por la generalidad de miembros de esa comunidad. Nace espontáneamente, ¿no? Es uniforme. Allí todos conocen, ¿no? Esas reglas jurídicas por las cuales ellos se rigen. Es general porque es de aplicación a todos y ahí coincide con la ley. La ley también se caracteriza por la generalidad, ¿no? La costumbre se caracteriza por su duración. Dura en el tiempo. A veces hay costumbres ancestrales. A veces se habla, ¿no? En algunos pueblos se habla, ¿no? De las buenas mores. Es la costumbre tradicional, ancestral, que se va acatando. Ahora no tiene una forma determinada como la ley. Ustedes saben, ¿no? La ley tiene una forma determinada. Ya no nos vamos a detener en eso. La costumbre no tiene una forma determinada. La costumbre decae con el desuso, lo que se llama la desuetudine, decae con el desuso. La ley no cae con el desuso, ¿no? La ley puede ser no acatada, pero mientras está allí no es derogada conforme al código, conforme a lo que ustedes han estudiado, el artículo primero del título preliminar del Código Civil. La ley sigue vigente allí, Esos son los caracteres de la costumbre. Tenemos la costumbre, las clases de costumbre. La extra o praeter leche. El primer ley. Sí. Vamos un ratito más. Esto es facilito, ¿no? La extra o praeter legem. Extra o praeter legem. Está más allá de la ley. No está reconocida en el ordenamiento jurídico. Esa precisamente es la fuente supletoria de derechos a falta de ley. De otro lado tenemos la costumbre secundum legem o propter legem. Secundum o propter legem, ¿no? O sea, la costumbre conforme a ley. O sea, aquella costumbre que ya se convirtió en ley. Allí la fuente ya no es la costumbre sino la ley. Pero la costumbre allí, cuando la ley siempre va a ser incompleta, la costumbre va a servir para interpretar allí la ley. Y luego tenemos la costumbre contra la ley, o sea, contra la ley. La costumbre contra la ley, por supuesto que esta no rige. No puede regir la costumbre en contra de la ley. No se puede contravenir a la ley mediante la costumbre. Ese es el principio general. Pero, en la realidad, hay pues costumbres que contravienen a la ley y que a veces nos vemos obligados, ¿no?, a respetar, como la de los pueblos indígenas que pueden tener costumbres en contra de nuestras leyes. Nuestra ley dice que se puede contraer matrimonio a los 14 años y allí en la comunidad indígena originaria dice a los 12 años. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esa realidad? Lo único que hay que hacer es adecuar la ley a esa realidad, pero para eso hay que conocer esa realidad. Allí, fíjense, es una costumbre contra la ley, en contra de la ley. No debería regir, ¿no? La costumbre rige pues a falta de ley y a veces la ley misma se refiere a ella. Den lectura al artículo 1610 del Código Civil. 1610. Sí.
En el suministro continuo, el precio se paga a falta de pacto de acuerdo con los usos del mercado. Ya. No te entendieron nada. Léelo después de nuevo. Escuchen, por favor. En el suministro continuado, el precio se paga a falta de pacto de acuerdo con los usos del mercado. Ya. En el suministro continuado, por ejemplo, el suministro de luz, el suministro de agua, Contrata el de suministro. de teléfono, el suministro de energía eléctrica, es un suministro continuado, ininterrumpido. ¿Cómo se paga el servicio? ¿Qué es lo de costumbre? ¿Se paga anualmente, mensualmente, quincenalmente, semanalmente? ¿Cómo se paga? Mensual. Mensual. Todo el mundo sabe que es mensual. Esa es la costumbre. Pero esta costumbre ya es secundum legem. Ya el código civil dice que se paga, ¿no? Mensualmente. Ya dejó de ser costumbre. En todo caso, esa costumbre servirá para interpretar, en caso de duda, la norma legal. El artículo 1659. Artículo 1659. La entrega de lo que se cuesta y su devolución se harán en el lugar convenido o en su defecto en el que se acostumbre a hacerlo. Ya, ven ustedes. La entrega del bien vendido se hará en el lugar en que las partes se acuerden. Si no hay acuerdo, a veces la ley misma dice que tiene que ser en el lugar en el que se celebre el contrato. Claro, si se trata de un inmueble, tiene que ser en el lugar donde se encuentra el inmueble, porque el inmueble no lo puedes trasladar de un lugar a otro. Pero si no hay nada de eso, no, se aplicará la costumbre. Miren, la ley está diciendo que se aplicará la costumbre. Si no hay acuerdo, si no hay ley, la costumbre. Pero así vamos a encontrar una serie de normas. Y en el texto están señaladas varias normas. Y finalmente, sobre la costumbre, el derecho no se prueba, el derecho se invoca. Yo puedo invocar como fundamento de mi demanda la ley X, la ley Z, la ley que sea. Yo no estoy obligado a probar la existencia de esa ley, porque se presume conocida por todos y con mayor razón por los que administran justicia. No. Eso es con el derecho, escrito, con la ley. Pero si invocamos la costumbre, ahí sí, los magistrados no están obligados a conocer todas las costumbres que hay, ¿no? Además, las costumbres, si bien es cierto, son generales, pero a veces la generalidad queda limitada a una determinada comunidad, a una determinada región, a una determinada comunidad originaria, por ejemplo. Y a veces en las comunidades originarias, en los pueblos originarios, en estos pueblos hay varias comunidades y cada comunidad tiene sus propias costumbres. Entonces, la costumbre hay que probarla. Quien invoca a la costumbre como fuente de derecho tiene que probar la existencia de esa costumbre. Muy bien, eso sobre la costumbre. Y luego decimos dos palabras sobre los principios generales del derecho, ¿no? Y seguimos adelante. Así es que descansen. Descansen. Baja la voz, no seas rochoso. Ay, coño. ¿Qué ha sido?
Pero estamos también eso puede ser que no
Aplicando la La primera vez. Fíjate que es algo, se pone por acá. Por acá y tomó esto. Después de la guerra de las potencias. O sea, fue gracias a esos grupos que estaba dividido. Bueno, pero tampoco no, pero lo importante es dice el autor, por ejemplo. Bueno, así que, por ejemplo, aquí no le dice entrevistamos a sí, claro, dice propio de la Mira, yo me iba con todo. técnico, cultural, religioso, sino lo que por ejemplo también paciente así un poco de arao. Pero era Palestina entera, yo no sé cómo es con el Si
Muy bien. Ya subió el video de movilidad y sobre brujería. Bien chévere, pero sí, todos súper improvisados, ¿no? Porque, mira, ¿recuerdas que dije que en el grupo uno había los sonidos aquí? Ya, resulta que yo paso, ya, él también tiene instrumentos. Como él estaba solo, Pues, ya. nos salíamos, ya, todos nosotros terminamos tumbar, que había ¿Pero juntos, trabajo juntos o por separado? no, de forma, o sea, habíamos trabajado separados, ya vamos a rato, y a pegarnos todo eso. Domingo a las 2. Yo no puse todo normal. No, domingo no, el lunes. Acá, Pero menos mal, y los no terminábamos.